En esta oportunidad me encuentro a las afueras. Me vine especialmente para grabar este mensaje, me vine en un lugar por lo que queremos compartirles, por lo que deseamos compartirles hoy en este día a ustedes. Estamos en un parque en la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, comenzamos. Cordial saludo a todos los que nos ven por este medio, a toda la comunidad de Impregnados. Un saludo, bendiciones, gracias y paz a cada uno de ustedes, los que se conectan en este día por este medio para recibir un mensaje, una palabra de Dios. Sabemos que los pastores Elier y Gaby cada domingo nos están compartiendo una enseñanza para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Así que bueno, en esta oportunidad me tocó a mí. Angie les manda saludes, Sara Joy también, muy pronto también la estará acompañando por allí Angie más adelante, así que bueno, prepárense. El mensaje de hoy se llama monumentos. Entonces, ¿qué es un monumento, verdad? Yo buscando aquí en internet la definición, nos dicen que los monumentos, mire, son una construcción arquitectónica o escultórica generalmente de grandes dimensiones, que se erige en recuerdo de una persona o hechos memorables. O sea, es un espacio físico que se construye con el fin de rendir homenaje o de tener un recordatorio por algún evento o acontecimiento importante para la ciudad o para la sociedad donde se construye este dicho monumento. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco aquí y les voy a hacer una breve historia de este monumento. Déjenme cambio la toma para que puedan ver. Aquí pueden ver, este es el monumento donde me encuentro. Este es un parque que hicieron aquí en la ciudad de Medellín como homenaje a cada una de las víctimas que sufrieron, las personas que sufrieron durante una época muy oscura para esta ciudad y para este país, de manos de un personaje muy famoso que tiene muchas series en Netflix. Algunos de ustedes ya sabrán cuál es. De hecho, aquí es donde está esto era un edificio antes, más o menos como la mitad de esta altura de este edificio, fue demolido y quedó esto. Esto es un gran monumento donde se rinde homenaje a todas esas víctimas y esas personas que pasaron un momento muy difícil y vivieron un momento muy difícil en una época en esta ciudad. Bueno, entonces ya vimos este monumento, este pequeño lugar que hicieron aquí en homenaje y todo esto, como les conté. Pero vemos que también en la Biblia hay monumentos, sí, es verdad. En la palabra de Dios hay personas que construyeron muchos monumentos a lo largo de todo el desarrollo de lo que vemos en la Biblia. Pero también vemos algo muy interesante. Yo me conseguí por aquí que el primer monumento, o pienso yo que sería, no sé si estoy equivocado, pero el primer monumento que vemos en la Biblia lo construyó Dios, o lo creó Dios, mejor dicho. Te van a decir, sí, Miguel, ¿cómo así? Claro que sí. Miren, lo primero que creó Dios como memorial fue el arco iris. Si ustedes recuerdan, cuando ocurrió el diluvio, Dios le dice a Noé: más nunca destruiré la tierra con agua. Estoy parafraseando. Y en memoria de eso, Dios creó como señal un arco iris, o sea, un recordatorio. Entonces, cada vez que nosotros vemos un arco iris, es ese recordatorio de que Dios nos está diciendo a nosotros, como sus hijos, como su creación, de que más nunca va a destruir la tierra de esa manera, o más nunca va a castigar al hombre de esa manera. Entonces, ahí vemos que el primero que hizo este monumento fue Dios, ¿verdad? Y si seguimos viendo en la Biblia, conseguimos muchos más monumentos. Por ejemplo, otro que construyó muchos monumentos fue Abraham. Estos altares, estos memorias que eran recordatorios de momentos que él vivió en su vida trascendentales, así como como les comentaba, este fue construido en honor a unas víctimas, a una situación muy difícil que vivió esta ciudad. Pero Abraham vivió circunstancias y retos que lo llevaron a glorificar a Dios y a reconocerlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera él, por medio de esos altares que construyó, eran un recordatorio de lo que Dios hizo en su vida en un momento determinado. Entonces, si seguimos viendo en la Biblia, hay muchas personas que construyeron estas especies de símbolos como recordatorios. Me voy a basar en Hebreos 11. En Hebreos 11, que es donde quiero llegarlos aquí. Ustedes dirán, Miguel, Hebreos 11. Hebreos 11 es muy conocido por nosotros como el Salón de la Fama de la Fe, ¿cierto? Como ese listado, esa evidencia que quedó allí plasmada por medio de su escritor, donde nos muestran todas esas hazañas y esos logros de fe que hicieron hombres y mujeres a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero yo lo voy a resumir un poquito en algunos hechos puntuales
Entonces primero el verso 1. Verso 1 dice, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un versículo bandera que muchos no lo sabemos de memoria y todos lo repetimos así siempre con euforia, con entusiasmo, ¿cierto? Entonces aquí vemos unas cositas. Esto nos muestra primeramente algo, como coloco aquí mis notas, leo. Nos muestra un órgano importante para la vida espiritual de nosotros como creyentes o seguidores de Cristo. ¿Cuál será ese órgano? La fe, ¿verdad? Vemos también en la palabra de Dios en 1 Corintios 12:2 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, ¿verdad? Entonces la fe, yo la comparo a la fe como un ojo. La fe vendría siendo el ojo espiritual que tenemos nosotros como creyentes de Dios y también como cuerpo, como organismo corporativo, ¿verdad? Viene siendo la fe. Así como en el mundo natural nosotros tenemos nuestros ojos, así como ustedes me están viendo hoy por medio de la fe, y detrás de esto hay todo un tema científico, que el ojo capta la luz y todo esto, y nuestro cerebro la procesa y tal. Entonces vemos que también en el mundo espiritual también tenemos ese ojo que necesitamos, y ese ojo es la fe, ¿verdad? Vemos, aquí me encontré unos conceptos, unas definiciones muy, muy interesantes de la fe que me llaman la atención y se las voy a compartir. Mire, dice, la fe se necesita para aquello que no podemos tocar ni ver, empezando por allí. O sea, la fe de Dios o la fe en Dios no va con la fe natural que nosotros tenemos. También me encontré otra frase muy, muy bonita que dice, la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual, es la disposición a confiar, creer y aferrarse. Confiar, creer y aferrarse. ¿Aferrarse en quién? Obviamente en Dios, en su palabra. Entonces, seguimos leyendo, más adelante, ¿verdad? Vamos a pasar aquí al verso 3, como dice aquí. Colocaba aquí ya en el punto, la materia prima de la fe. Entonces, en el verso 3 nos encontramos con este versículo que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe necesita, la fe necesita dos elementos o dos ingredientes. Yo le coloqué también así para irnos un poquito más como a receta. Necesita dos elementos. Entonces primero, basado en este versículo, la palabra de Dios, como dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces la fe se origina por medio de Dios, viene de Él. La fe humana está basada en declaraciones. Vemos muy ahorita estas frases positivistas que se escuchan mucho por allí. Cree en ti mismo, tú sí puedes. Otra muy famosa que dice todo va a estar bien. Hasta hay canciones que dicen todo va a estar bien, everything be alright. Si usted la canta ya sabe, ¿okay? Hay que tener un poco de entendimiento con lo que cantamos también. Entonces vemos el otro ingrediente, vemos que el primero es la palabra de Dios. El segundo ingrediente es muy interesante. El segundo ingrediente de la fe es la nada. Piensa ahí un momentico, en la nada. ¿Sí? Si leemos allí otra vez el versículo en la segunda parte dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante, ¿no? Dios creó todo de la nada. Dios no necesita fe, porque Él sí ve y conoce todo. Nosotros en cambio no. Nosotros en cambio debemos creer en Él, debemos confiar en Él, debemos tener fe para poder ver aquello que no vemos. Suena como un paradójico, tocar aquello que todavía no tocamos. De hecho, si vemos aquí si usted lee el pasaje completo de Hebreos 11, habla de que muchos de ellos saludaron las promesas, saludaron desde lejos, pero creyeron, o sea, no alcanzaron ni siquiera a verlas en el mundo natural, ni a tocarlas, pero las saludaron en fe, por eso es que están allí. Entonces, si seguimos leyendo del versículo 4 en adelante, comienza ya lo que viene siendo un listado de obras de fe, de hombres que le creyeron a Él y que fueron obedientes. Entonces, yo hice una especie de resumen de todo esto, porque vemos que empieza yendo por la fe, lo que viene siendo el sacrificio de Abel, ofreció a Dios y todo esto. Entonces todo lo que muestran allí empiezan desde Abel. Primero habla de la creación,
Después habla de Abel, empieza a nombrar todo lo que él hizo, Abraham, lo que pasaron el pueblo de Israel, lo que hicieron grandes hazañas, que conquistaron ciudades, reinos, destruyeron gigantes y todo esto, ¿verdad? Pero yo coloqué una serie de puntos allí que cada uno de estos hechos nos enseñan. Primero, la fe demanda obediencia, ¿verdad? A veces decimos que la fe es simplemente creer, la fe es ciega. No, la fe está basada también en hechos, en cierta manera, porque los hechos son nuestro actuar. Lo que si nosotros creemos, actuamos en obediencia y eso demuestra que creemos en Dios. Ahí vemos el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, Abraham le creyó a Dios a esa promesa y salió de Ur de los Caldeos. Y él no sabía a dónde iba. Imagínense ustedes, como que le dice, imagínense que alguien le dice, Miguel, vamos a encontrarnos. Me dice alguien a mí, Miguel, vamos a encontrarnos. Yo le digo, ¿en dónde? No, sal de tu casa y camina. Piensa en un momento, yo diría, no, dime dónde es, a dónde es. Dime la dirección, la calle, cómo se llama la avenida, el lugar, no sé. Dame una referencia, pero Dios no, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Entonces vemos que el primero es obediencia, un pasito de obediencia. La fe obra en justicia también. Colocaba aquí yo. La fe da herencia, como un punto 3. La fe pide un sacrificio. Otro ejemplo de la fe es sacrificio. Otro de los hechos que debemos demostrar que creemos y tenemos fe es que estamos dispuestos a sacrificar algo, porque a veces queremos alcanzar las promesas de fe, pero no queremos dejar ciertas cosas. Y en Dios existe algo que se llama procesos. De hecho, el primer paso que nosotros debemos dar como creyentes es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio. Dice que el original significa metanoia del griego. Significa un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Entonces, para que haya un cambio tiene que haber sacrificios. Tenemos que dejar cosas todavía. Yo sigo dejando cosas, sigo luchando con cosas, pidiéndole a Dios cada día que nos ayude en el poder de su fuerza por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Por la fe tenemos la certeza de que habrá un futuro también. Tenemos la esperanza de que Cristo vendrá por nosotros. Tenemos la esperanza de que tenemos una morada celestial, como dijo Jesús cuando estuvo aquí, le dijo a sus discípulos, yo me voy a prepararles una morada, ¿verdad? Tenemos esperanza. La fe también produce adoración, ¿cierto? Muy importante esto en nuestras vidas, adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es una muestra de que realmente confiamos en Él, de que nos rendimos a Él. En estos días estaba leyendo un poquito más sobre el tema de adoración, refrescando muchas cosas, trayendo a memoria todas estas enseñanzas que a lo largo de nuestra vida hemos recibido y a veces las damos por hecho. Pero la adoración implica mucho, está relacionada también con sacrificio, con rendición de nuestro orgullo, de lo que somos, de nuestras actitudes. De hecho, la palabra original, veía un ejemplo allí el significado original, hablaba usaba tal vez esta figura literaria o esta metáfora del perro que lame la mano de su amo. Imagínate ese punto tan puede verse como algo humillante, aunque Dios no nos va a pedir eso en cierta manera, pero entender la idea de humillación en el hecho de rendir lo que somos, nuestro orgullo, porque a veces batallamos con nuestro orgullo cada día. La fe también nos quita el temor, ¿verdad? También es muy interesante aferrarnos a las promesas de que Dios es nuestro sanador. A veces también, si estamos pasando por una circunstancia de salud difícil, nos aferramos a esas promesas de fe, ¿verdad? Creyendo en que Dios, aunque igualmente tal vez Dios no nos sane, no está en su voluntad, igual seguimos creyendo en Él, no dejamos de creer en Él, de confiar en Él. La fe nos hace hijo de Dios. Esta es como una de las promesas o uno de los beneficios de la fe que nos ha dado más grande, ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero dice que por medio de que creímos en Él, creímos en su nombre, que le confesamos, pasamos a ser ahora hijos de Dios juntamente. La fe produce milagros. Todos estos hechos de fe que hablan aquí en Hechos 11 son milagros asombrosos de estos hombres que hicieron
y sus testimonios hablan nuestra vida cada día, ¿verdad? La fe derrumba obstáculos. También habla de que por la fe fueron muros derrumbados allí en este mismo capítulo. Entonces las barreras también fueron destruidas por medio de la fe porque fueron obedientes. Allí una con otra se van enlazando. Si usted ve cada uno de estos puntos que le estoy nombrando, obediencia, justicia, herencia, sacrificio, se van lanzando uno con otro. Tiene relación. Y coloqué aquí como por último, para no hacerlo muy largo, por la fe recibimos promesas, ¿verdad? Por la fe recibimos esas promesas que Dios ha hecho. Y entender que a veces las promesas son las que Dios hace, no las que nosotros pensamos que Dios hizo. Porque a veces nos aferramos a cosas, o a ideas, o a sueños que nosotros queremos, pero no es nuestra voluntad, es su voluntad. Entonces yo aquí, volviendo otra vez al inicio de la definición de monumentos, ahora lo vamos a invertir un poquito. Habla que la definición, vuelvo y la repito aquí, dice que es una construcción escultórica o arquitectónica de grandes dimensiones que sirve como recuerdo, ¿verdad? De una persona o un hecho memorable, ¿verdad? Pero si vemos ahora, basado en todo esto que vimos ahorita aquí, de estos hombres de fe, que se habla aquí en Hebreos 11, ahora nosotros venimos a hacer estos monumentos vivos porque estos hechos que Dios dejó en su palabra, son un recordatorio para nosotros. Viene siendo un monumento para nuestra vida, cada uno de estos hechos de fe, ¿verdad? Lo que hizo Abraham, para nosotros es un recordatorio, lo que hizo Noé, lo que hizo José, lo que hizo Moisés, lo que hizo David, lo que hicieron todos los profetas, todo lo que viene ya cuando Cristo vino a esta tierra y habla también de su obediencia, de los hechos que Él nos dejó, de los discípulos, todo lo que ellos pasaron. Entonces, ahora nosotros somos esos monumentos vivos. Fuimos construidos por Dios para una nueva vida. O sea, esto es un nuevo nacimiento. Dios nos construyó. Dice que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Cada uno de nosotros nacimos a esa nueva vida y al nacer en esa nueva vida reconocemos de que Dios nos está transformando. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que nosotros hagamos, nuestros hechos, lo que nosotros podamos alcanzar es para gloria y honra solamente de Él. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? O sea, no es por nuestras obras, no es por nuestros hechos, es porque fuimos salvos por su gracia. El primer paso fue esa salvación tan grande, el primer hecho de fe de nuestra vida fue reconocerlo a Él como Salvador. Ese es nuestro primer hecho de fe. Entonces aquí vemos, basado en todo esto, que el éxito está en tener fe y vivir para su voluntad. Unos van a alcanzar, aquí en resumen dice, unos van a alcanzar reinos por fe y otros van a morir a espada por la misma fe. Si nos vemos, otra vez vuelvo al tema de todo lo que sale allí en Hebreos 11, de todos estos hechos, vemos que unos hicieron grandes hazañas, si lo vemos humanamente hablando, conquistar un reino, destruir murallas, ofrecer sacrificios, recibir herencia, pero también vemos que unos fueron muertos por esa misma fe, unos fueron aserrados, hablan de hechos horribles y fuertes, ¿verdad? Pero era la misma fe, ¿verdad? Entonces a veces medimos nuestra fe por nuestras obras, o nuestras obras humanas, o como se caracteriza en esta sociedad de éxito. Pero si vemos en Dios la fe, puede ser a veces cosas muy pequeñas como hablarle a alguien de Cristo. Puede ser un hecho de fe, llevar su mensaje, porque estamos respondiendo en obediencia. Como decía uno de los puntos, obediencia también es una muestra de fe. Sacrificio, ¿verdad? A veces tenemos que sacrificar cosas, amistades inclusive, hábitos tenemos que sacrificarlos, ¿verdad? Cosas que hacíamos antes. Eso también es una muestra de fe, ¿verdad? Así que, entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Verdad? Si el éxito, lo llevado aquí o filtrado por la palabra de Dios, vemos que el éxito a veces no es lo que nosotros pensamos o creemos. El éxito es confiar en Él. Así que bueno, este era el pequeño mensaje que quería compartirles. Recuerden, somos monumentos vivos ahora. Somos un memoriam para todos los que nos rodean. De hecho, Pablo lo expresa como cartas leídas, porque todos pueden ver lo que somos. Y no es lo que somos en realidad, sino lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su obra cada día. Recuerden, somos ese memoriam, ese recordatorio para otros. Así que bueno, saludos,
los guarde y que tengan muy bonito día.